¿Cómo están, gente de las Cuatro Naciones? Les doy una bienvenida ya de regreso de las vacaciones aquí a Jugo de Cactus. Y el día de hoy nos estamos reuniendo para contestar a las preguntas que se acumularon la semana pasada de los suscriptores unidos. Para el video del día de hoy se nos juntaron 11 preguntitas. Bueno, en realidad creo que son 13, pero es que unas fueron varias preguntas que junté en un solo lado, así que técnicamente son 11 preguntas. Por lo que no perdamos el tiempo en Guaguara y vayamos a responder estas preguntas que dejaron la semana pasada. Beba jugo de cactus, jugo de cactus, jugo de cactus. ¡Qué refrescante! Empecemos pues con la pregunta hecha por Iam Gaza. Me parece este es un suscriptor unido nuevo. Y él nos dice: ¿crees que el presidente Raiko es un antihéroe o es un villano? Honestamente, mi hermano, creo que el presidente Raiko es imbécil. No es ni héroe ni villano. Creo que la persona te respondió esto, es la viva imagen de lo que es un político. Alguien que no puede ser ni frío ni caliente, pero no se atreve a decir que es tibio porque le preocupa más su imagen que otra cosa. Así que sí, en resumidas cuentas, pienso que Raiko es imbécil. La siguiente pregunta es de Helen Cruz Telles, creo que así se pronuncia tu nombre, me parece que también es suscriptor unido nuevo. Y después de un mucho texto, me pregunta: ¿qué es la técnica de la anciana? ¿Y de dónde salió esa agua espiritual? Haciendo referencia a la parte donde Korra está en la isla esta de la Nación del Fuego, donde la viejita le hace una macumba con fuego y la mete en agua espiritual. Bueno, lo que la anciana hace no hay una respuesta canónica así de que, sí, en tal libro, en tal párrafo te explican, pero el fandom hemos llegado a la conclusión y al acuerdo que es una especie de regulación espiritual diagonal curación hecha con fuego control. No es como tal curación, es más bien como una forma de medir el aura espiritual de una persona, y de ahí el por qué la viejita sabe que el espíritu de Korra y sobre todo su espíritu avatar corre peligro. Así que como tal no es una curación, es más bien como una especie de... como si le estuviera haciendo un escaneo con fuego para saber qué tan puteada está su aura espiritual. En cuanto a de dónde provino el agua espiritual, pues recordemos que antes de los tiempos de Wan, el mundo físico y el mundo espiritual estaban combinados. Es decir, eran una misma cosa. Por lo que puede que una vez que Wan cerrara los portales, quedaran en el mundo físico varios lugares con altos niveles de energía espiritual, como el oasis de los espíritus en la tribu Agua del Norte, como los templos aire o algunos lugares sagrados como bosques y montañas, y ese manantial subterráneo que está debajo de un volcán, me parece, puede que sea parte de esos lugares que eran tanto terreno espiritual como terreno físico. La siguiente pregunta es de César Galván García, y él me dice: ¿qué pasaría si un avatar se pusiera a modo diva y no quisiera ser el avatar ni quisiera aprender el control de los 4 elementos? ¿El Loto Blanco lo obligaría? Y la mera verdad, César, es que voy a contestar tu pregunta, no tanto la pregunta, porque la pregunta que me hiciste es básicamente la premisa de la leyenda de Aang, así que ahí está la respuesta, sino que más bien me voy a basar en algo que ya es necesario explicar. Hasta antes de tiempos de Aang, el Loto Blanco no se metía en asuntos del avatar, ni tomaba las decisiones de las naciones, no hacía nada. El Loto Blanco era una sociedad secreta cuyo propósito, y esto lo explican en la leyenda de Aang, era el compartir el conocimiento y la educación con respecto al control de los elementos sin importar las fronteras. Eran un tipo Greenpeace que lo único que querían era precisamente preservar el conocimiento del control de los elementos y compartirlo con el mundo sin importar su lugar de origen, su credo o su tipo de control. Fue sino hasta los tiempos después de Aang que ya el Loto Blanco se empezó a meter en dilemas políticos, se empezó a meter en temas administrativos, y ahora sí como que quedó bajo el poder del Loto Blanco la tutela del avatar. Pero antes de eso, el Loto Blanco no se metía en pedos del avatar, y esto lo explican en el libro de Yang Chen. A veces incluso el camino del Loto Blanco y el camino del avatar era completamente distinto. Avatares del pasado llegaron a tener roces con el Loto Blanco. Entonces, cuando un avatar, por ejemplo Aang, decía: yo no quiero ser el avatar, yo no quiero controlar los 4 elementos, chinguen a su madre todos, al Loto Blanco eso le importaba 3 hectáreas de la más jugosa y deliciosa té de jazmín
lo que pasara. Si no amenazaba al mundo, no les importaba. Bueno, no amenazar como tal al mundo, al ideal del loto blanco. Ese ideal cambió con el tema de la guerra, con el tema de involucrarse con el avatar y esas cosas. Pero por lo demás, al loto blanco ni le iba ni le venía. Y como dije, el resto de tu pregunta es la premisa de la leyenda de Aang. La siguiente pregunta de Chapin Friki 92 es: en la leyenda de Aang se basaron en culturas orientales, y en Korra fue algo así como un América. ¿Crees que en la nueva serie veremos una versión Europa de Avatar? La verdad, siento que esta pregunta a mí no me la deberían de hacer, porque de todas las cosas que más madre me valen del universo Avatar, en qué cultura se basaron es una de ellas. Y esto voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Si bien, cuando los creadores hicieron el universo Avatar, sí hicieron mucha consulta, sí prestaron mucha atención y trataron de honrar lo mejor posible las culturas en las que se estaban basando y las ideas de donde las estaban sacando. Y hay un sinfín de guiños en las vestimentas, en los simbolismos, en la escritura, en los collares, en la joyería. O sea, sí es bastante enriquecido y bastante hermoso el cómo se basaron para hacer el universo Avatar. Pero personalmente yo sí soy un firme creyente de que si lo diversifican o si agarran elementos de alguna otra cultura, ya sea nórdica, ya sea europea, ya sea prehispánica, ya sea americana, ya sea nativoamericana, ya sea pinches budista, neozelandesa o de donde quieran, mientras sigan manteniendo ese nivel de, voy a decir, respeto y atención al detalle para representar esas culturas, por mí que lo hagan si quieren de la pinche cultura de Ohio de los años 40. Honestamente no me va ni me viene si de pronto ponen el viejo oeste o si de pronto ponen pinches güeyes que vienen de Teotihuacán de Avatar, una madre así. Porque mientras lo hagan bien y la representación se siga viendo igual de respetada y detallada como en productos anteriores, queda bastante chido. Y de hecho, a pesar de que tanto la leyenda de Aang como la leyenda de Korra son 99.9% basado en culturas de Oriente, en culturas del continente asiático, también tiene muchos detalles y muchos elementos de culturas occidentales. Y tiene sentido, puesto que los creadores de la serie pues son de Occidente. Así que como tal yo no diría o yo no encasillaría nada más a, sí, la leyenda de Aang es puro Asia y la leyenda de Korra es América y a huevo la siguiente tiene que ser Europa. Porque eso es fronterizar demasiado y limitar demasiado lo que se puede hacer y lo que se puede representar. Y personalmente, y esto ya es una opinión un poco ajena al universo Avatar, esta necesidad un poco ya molesta de muchas personas de definir de, sí, esto está basado en esta cultura, o esto está basado aquí y tiene que ser así y así y así, al chile siento que limita mucho la creatividad a la hora de crear un mundo. La siguiente pregunta, de Ian Gaza, que me dice: ¿cómo son las escuelas en el universo Avatar? Porque el único vistazo a la escuela fue en la tercera temporada en La Nación del Fuego. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, no me gusta menospreciar las preguntas que a veces me hacen, pero estamos en un mundo, o sea, estamos hablando de un mundo donde hay personas que pueden mover montañas con la mente, y tú me preguntas cómo funcionan las escuelas. ¿Qué? ¿Cómo van a funcionar? Pues como funcionan todas las escuelas en el mundo. Vas, tomas clases, haces tus apuntes, te haces pendejo con tus compas y la clase no va para una chingada, te vas. Así ha sido siempre y así siempre será en todos lados. La siguiente pregunta es de José Aureliano Castañeda y él me dice: ¿qué hubiera pasado si el Señor del Fuego, Ozai, hubiera muerto por X o Y razón en el primer libro? ¿Quién hubiera ascendido a Señor del Fuego? ¿Zuko, Azula, Iroh o alguna otra persona? Bueno, pues como aprendimos en el episodio de Zuko Solitario, quien elige al sucesor en la Nación del Fuego es el Señor del Fuego. A veces es por nacimiento, o bueno, la mayoría de las veces es por nacimiento, pero el Señor del Fuego actual puede testar quién quiere que sea su sucesor y no necesariamente tiene que ser el siguiente o su hijo mayor. Así que para como estaban las cosas en el libro 1, lo más probable es que quien hubiese tomado el control de la Nación del Fuego hubiese sido Azula. Y tal vez Sao la hubiera hecho de pedo por ahí, pero Azula. Para no perderle a Azula. Jonathan Heli Quevedo ¿se podría interpretar que la Nación del Aire tenía un gobierno comunista
o se tenía el concepto de propiedad privada. De hecho, lo que tienen los maestros aire sí se podría decir como comunismo, pero más bien es un gobierno teocrático cooperativista. Es decir, se rigen por medio de una organización semirreligiosa. Y digo semirreligiosa porque no se conocen deidades fuera del Avatar en el universo Avatar. Si acaso se podría decir que las deidades son los espíritus. Entonces, los monjes tenían una cultura religiosa hacia la espiritualidad, hacia el origen, hacia el equilibrio, esto y aquello, pero tenían un alto mando, eran los monjes más altos, los abats. Estos güeyes conformaban el consejo de cada templo y de ahí para abajo. Entonces era una organización jerárquica, teocrática, que se basa en una organización religiosa, pero también es cooperativista, o si lo quieres ver de esta forma, comunista, puesto que todos se apoyaban y efectivamente el concepto de propiedad privada no existe para los monjes. No es como que esto es mío, esto es tuyo. El único lazo de pertenencia que los nómadas aire tenían era con sus bisontes voladores, y eso es porque era un lazo espiritual. Y un bisonte volador, como las varitas en Harry Potter, eligen a los monjes. Entonces, cuando un bisonte volador decía, este güey va a ser mi compañero, no lo cambiaban, y con ese güey se quedaban. Ese era el único concepto de propiedad que los nómadas aire tenían. Así que sí, se podría decir que, pues, en cierta forma, eran comunistas, pero comunistas que sí servían. Sebastián Reed, y él me dice, ¿a qué nivel de poder estarían maestros como Bolin, Mako y Tenzin en tiempos de la leyenda de Aang? Personalmente este tipo de preguntas no las entiendo, y no las entiendo porque yo no veo anime. Sorpresivamente, y a pesar de lo que ustedes pudiesen pensar, yo no veo anime. Así que tú digas, ¿hay una forma de comparar el nivel de poder como en Dragon Ball Z midiendo el ki? Pues supongo que Tenzin estaría a un nivel de Paku, tal vez. Pero es que es bien difícil definirlo, por eso dejé de hacer los versus, si se han dado cuenta, o por eso dejé de hacerlos comparando el poder de cada uno. Porque la verdad, las métricas es bien difícil hacerlas en el universo Avatar, porque no hay algo, como en varios animes sí hay, que me permita medir justamente ese poder. Así que Tenzin sería de los más fuertes y Mako y Bolin no valen pa' pura una chingada. Así te la pongo. La siguiente pregunta nuevamente de César Galván García. Ahora que Korra abrió los portales, ¿podría haber una relación sentimental entre espíritus y humanos? Ok, esta pregunta está bastante interesante. Y honestamente, yo diría que sí. Porque te voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que Sokka no está muerto en la leyenda de Korra, ¿no? Que nada más se perdió porque se fue a vagar por el mundo y anda por ahí en un retiro. Y de pronto se abren los portales espirituales y Sokka logra reencontrarse con Yue. Obviamente los sentimientos seguirían ahí, ¿no? Yue sería un espíritu inmortal. ¿Sabes cómo siento que pasaría de ser posible? Como las relaciones elfos-humanos en El Señor de los Anillos. Que el espíritu tendría que renunciar a su inmortalidad para poder estar con el humano, y el humano tendría que entender pues que su relación es un poco complicada y, por no decir imposible, pero pues de que podría pasar, estaría chido tal vez incluso hacer un fanfic de eso. No se me ocurre cómo hacerlo en este momento, pero podría suceder. Y con respecto a la otra parte de la pregunta que no leí en voz alta, sí, creo que sí habría personas que estarían en contra porque dirían que un humano y un espíritu no pueden estar juntos. Y sería una relación medio extrema, pero posible, eso sí. Al chile que viva el amor. Las siguientes preguntas de Jonathan Gil Quevedo nuevamente son: ¿desde qué época las tribus del agua, que de hecho solamente era la tribu Agua del Norte, no permitían que las mujeres practicaran agua control más allá de la curación? Y la siguiente pregunta es: ¿qué opinas si en otra época los humanos, al tener tecnología avanzada, quieran adquirir habilidades tipo mutantes utilizando los espíritus? Ok, con respecto a tu primera pregunta, parece ser, por lo que nos ha dejado ver el canon, los guiños de algunos libros y alguna información, la tribu Agua del Norte siempre manejó esta tendencia de no dejar a las mujeres practicar agua control. Esto lo sabemos porque la tribu Agua del Sur se formó precisamente por un grupo de maestros y maestras hartos de esa ideología de la tribu Agua del Norte, sumado a otros problemas que mejor se fueron de ahí y se ubicaron en el otro polo. Por eso la tribu Agua del Sur era más liberal, por eso había maestros y maestras agua en la tribu Agua del Sur. Así que probablemente desde siempre y hasta que llegó Katara, la tribu Agua del Norte era de que eras mujer, nada más puedes hacer curación.
Con respecto a tu siguiente pregunta, creo que estás basándote en esto que hace Barrick de agarrar lianas espirituales para hacer armas y transportándolo a experimentos científicos como para darle poderes a los humanos. Sería una trama interesante. De hecho, una de las cosas a las que me gustaría que se enfrentara el nuevo Avatar sería precisamente a este conflicto entre lo tecnológico y lo espiritual y cómo coexistiría esos dos elementos en un mundo que ya no está limitado por portales, ¿saben? De que ya las personas pueden entrar al mundo físico o al mundo espiritual a voluntad. Entonces, ¿cómo se haría esa relación? ¿Cómo las industrias utilizarían el poder espiritual para su beneficio? Así que sería interesante ver inclusive que se hagan medicinas o tónicos o esteroides con espíritus para darle poder a algunas personas y que eso se vuelva como una especie de epidemia, como de drogas y así. Sería un tema bastante interesante y plausible porque ya la leyenda de Korra ya puso la vara al poner a Barrick a experimentar físicamente con lianas espirituales. Así que no solamente es posible, inclusive se me hace muy probable y también me parece algo bastante interesante. Así que en 2025 estaremos viendo que es cuando se estrena la nueva serie de Avatar. La siguiente pregunta de Sincrodemonado es: ahora que los portales espirituales están abiertos, ¿personajes como el tío Airo o los avatares del pasado podrían manifestarse individualmente en el mundo físico? Sí, podrían, pero no tienen pa' qué. O sea, por ejemplo, para tiempos de Korra, digamos unos 10 años después de abrir los portales espirituales, probablemente Zuko ya habría muerto. O sea, Zuko pasaría mejor vida. Ya no habría nadie cercano al tío Airo como para que el tío Airo dijera: voy a dejar el mundo espiritual y me voy a ir al mundo físico. Misma situación con los avatares, su misión ya terminó y al perderse la conexión con las vidas pasadas, esos espíritus ya son de cierta forma libres. ¿Para qué chingados querrían cruzar al mundo físico? Entonces, de que pueden, pueden. De necesitarlo, pues no. Y las últimas dos preguntas, que fueron más preguntas broma que otra cosa, por eso las dejé hasta el final, son de Sebastian Reed, que es: ¿cuál es el chiste que más risa te da del universo Avatar? Y ¿cuánto tiempo se tarda en peinar un maestro aire? Definitivamente el chiste que más risa me da del universo Avatar es el de los actores de la isla Ember, cuando el actor que hace de Sokka le pregunta a Toph que si él y Aang tienen una amistad ciega. Brillante chiste, perfectamente acomodado en un momento idóneo. Así es como se hace relleno, chingada madre. Y la siguiente pregunta, pues, ¿te parecen 2 segundos? Y listo, gente. Eso sería todo por el lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos del día de hoy. Me da gusto que veo que más suscriptores unidos se están uniendo y también veo a nuevos suscriptores unidos hacer preguntas, aunque se extraña a los viejos suscriptores unidos. No sé si estuvieron ocupados la semana pasada o ya les contesté todas sus preguntas, pero pues me gusta que se acumulen nuevos, pero quisiera seguir viendo a los viejos, no les voy a mentir. Y por nada, pues sin nada más que agregar, no me queda de otra más que agradecerle a los suscriptores unidos, a los nuevos, a los antiguos, que le siguen brindando su apoyo, su cariño y su tiempo y sobre todo su dinero al crecimiento de este canal, que cada día va mejorando más y va subiendo inclusive todavía más. Así que muchísimas gracias, suscriptores unidos, y también gracias a los suscriptores regulares que pues le dan vida, forma y pies a Jugo de Cactus. También les anuncio, el día sábado descubrí que ya habíamos llegado a los 25,000 suscriptores, lo que quiere decir que tenemos todo lo que queda del mes de abril y quizá las primeras 2 semanas de mayo para llegar a la meta establecida de los 50,000 suscriptores que yo puse para el mes de mayo, que es cuando se supone sale el segundo libro de Kyoshi en español. Para los que son nuevos suscriptores o para los que no han visto los videos pasados y no saben para qué se puso esta meta, pues yo dije que si llegamos a los 50,000 suscriptores para antes de que salga el segundo libro de Kyoshi en español, iba a regalar los 2 libros de Kyoshi en español por parte de Editorial Sigel, legales, mi libro Lunarium que está ahí abajo escrito por mí, y la oportunidad de aparecer en un viernes de teorías en este canal a un suscriptor afortunado que se elegirá por medio de un sorteo, pero ese sorteo solo se hará si llegamos a los 50,000 suscriptores para antes o para el día en que Editorial Sigel anuncie la salida del segundo libro de Kyoshi en español,
que cuando me dieron los códigos de descuento de hace un tiempo, me susurraron por ahí que iba a ser como por mediados de mayo. Así que pues como ya llegamos a los 25,000 suscriptores, eso quiere decir que estamos a mitad de camino y veremos si este mes y medio, mes y un cachito, 3-4 semanas, nos dan tiempo suficiente para llegar a esa meta, que yo espero que sí, porque después de los 50,000 suscriptores la meta es llegar al botón de plata, que son los 100,000 suscriptores. Así que si no están suscritos, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y denle like. Por lo demás, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.